Bueno, empezamos entonces con el primer ejemplo de la clase de hoy, en el que lo que vamos a hacer es cargar un capacitor. Entonces, tenemos este circuito, todo en serie, con una fuente DC, que entrega una tensión V0, una llave que se cierra, una resistencia y un capacitor C. Entonces, R en este caso representa la resistencia del cable. Podríamos en realidad tener como un R equivalente que incluya la resistencia del cable y la resistencia de un resistor, o sea, de una resistencia conectada en serie con el capacitor. Ahora, la clase pasada hablamos que todos los circuitos tienen una autoinductancia, porque piensen que esta malla por la que circula corriente es una espira, entonces es un inductor y por lo tanto tiene una autoinductancia. Pero lo que hacemos es despreciar la autoinductancia del circuito. Solamente vamos a hablar de la autoinductancia. Un circuito va a tener una autoinductancia cuando aparezca un L en serie y veamos las onditas explícitamente señaladas. Si no, la autoinductancia del circuito, si bien sabemos que existe, la despreciamos. Lo que vamos a plantear primero entonces es la polaridad del capacitor y un sentido de circulación de la corriente. Como son circuitos bastante sencillos, es bastante fácil pegarle, por así decirlo, al sentido correcto que va a tener la corriente una vez que se cierre esta llave. Y lo mismo a la carga que va a almacenar el capacitor. Y por eso ponemos, como acá tenemos más el borne positivo de la pila grande, está arriba, y el negativo abajo, bueno, ponemos la polaridad del capacitor de esta manera. Y vemos que la carga, acá está señalado, depende del tiempo, ¿no? Porque justamente lo que vamos a hallar es no la carga final del capacitor, sino la carga en función del tiempo del capacitor. Y el sentido de circulación de corriente también es bastante obvio porque va, bueno, del borne negativo de la pila al borne positivo de la pila. Todo esto pensando que inicialmente el capacitor estaba descargado, por eso es tan fácil adivinar cómo va a ser el sentido de circulación de la corriente y la polaridad del capacitor. Lo que vamos a hacer ahora entonces es plantear la ley de mallas una vez que se cierra la llave y para eso vamos a recorrer el circuito en sentido horario, como allí está indicado. Vamos a señalarlo en verde, ahí tenemos. Entonces empezamos recorriendo en este borne, que acá lo estoy señalando en verde, abajo de la pila. Una vez que atravesamos la pila de menos a más, la tensión sube, ¿cuánto? V0. Después atravesamos la resistencia en el mismo sentido en el que está circulando la corriente, así que la tensión cae, menos I por R, igual que lo que hacíamos en circuitos de corriente continua. Y ahora al atravesar el capacitor, recordemos que podemos escribirlo por acá al costado, ayuda a memoria. Yo siempre me acuerdo de la definición de capacitor, que es Q sobre delta V. Entonces, delta V es Q sobre C. Y ahora, ¿es positivo o negativo? Bueno, para eso miro la polaridad que yo puse al principio. Paso de más a menos. Entonces, la tensión cae. Cae, como dice acá, menos Q sobre C. Bien, entonces tenemos la ecuación diferencial, pero hay un problema. Es una ecuación que tiene dos incógnitas. Tenemos como incógnita la corriente y la carga. Y una sola ecuación. Entonces, así como está, no la podemos empezar a resolver. Hay que hacer dos cosas. O pasar la carga en función de la corriente o pasar la corriente en función de la carga. De manera tal que me quede una única ecuación diferencial, en realidad, porque esta tampoco es una ecuación diferencial, ¿no? Es una ecuación con dos incógnitas. Y llegar a una ecuación diferencial o integral, ya vamos a ver, pero que dependa de una sola variable. Entonces sabemos que la corriente, por definición, es la carga que pasa por un determinado, por el punto transversal a nuestro hilo de corriente respecto del tiempo, ¿no? La carga por unidad de tiempo, de Q a dt. Entonces obtenemos de esta manera una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. Al reemplazar la corriente por esto que tenemos acá. Después ya vamos a ver al final de este problema qué hubiera pasado si yo decidía expresar la carga en función de la corriente, en vez de la corriente en función de la carga. Bueno, entonces ahora sí llegamos a la ecuación diferencial.
que es de primer orden. Fíjense, hay derivada primera nomás, que es consistente con el hecho de que tenemos un solo componente que almacena energía, y es no homogénea. ¿Por qué? Porque tenemos una pila. O sea, esto es igual a 0, pero acá tenemos esta constante, ¿no? B0. De hecho, podemos reagrupar, poner dq de t por r más q sobre c igual a B0, ¿no? Ahí vemos que es no homogénea. Entonces, bueno, es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces tenemos que definir una condición inicial. Y lo que yo voy a elegir es definir la condición inicial en función de la carga del capacitor, la carga inicial del capacitor. Entonces, inicialmente, este capacitor, acá no está escrito lo que estoy viendo en ningún lado del enunciado, pero se los dije oralmente, inicialmente este capacitor estaba descargado. Es importante saberlo. Me lo tienen que dar como dato. Entonces, Q para t igual a 0 es igual a 0. Entonces ahora ahí tenemos recuadrado nuestra ecuación diferencial con la condición inicial que tenemos que resolver. Entonces para eso ustedes si quieren pueden repasar, no sé si vieron análisis o álgebra, porque con el tiempo fue cambiando. Yo lo vi en análisis, sé que más en otros momentos se vio en álgebra, ahora no sé dónde se ve el tema de ecuaciones diferenciales. Pueden desempolvar esas carpetas y ver cómo se hacía para resolver esto. Yo la verdad es que no me acuerdo, así que volví a aprender cómo se resolvía esta ecuación de esta manera, pero sé que se puede resolver de otras maneras, lo he visto. Así que, de vuelta, ustedes lo resuelven como quieran. Yo acá les voy a proponer un método. Entonces, lo que hacemos primero es despejar la derivada de primer orden, o sea, de q a de t. De q a de t va a ser igual y despejamos. Pasamos esto q sobre c, lo pasamos restando para el otro lado. Y después pasamos el r dividiendo, ¿no? Que está multiplicando y dividiendo. Y llegamos a esto que está acá. Ahora vamos a hacer un cambio de variables y vamos a llamar a una nueva variable w a esta derivada de primer orden. Y derivamos miembro a miembro. Entonces la derivada de w en función de t es la derivada de w en función de t. Y del otro lado tenemos que también derivar en función de t. Entonces 1 sobre r, bueno, constante, 1 sobre r. P0 se va. Menos 1 sobre c, menos 1, acá aparece menos, y acá el 1 sobre c. Y la derivada de q en función de t, la derivada de q en función de t. Bien. Del primer renglón despejamos q, la carga, en función de w. Y del segundo reemplazamos, despejamos dq a dt en función de dw a dt. Entonces ahora podemos reescribir la ecuación diferencial que teníamos al principio, pero ahora en función de w, de la nueva variable. Entonces, donde decía dq a dt, a ver, estoy viendo cuál usé, acá, dq a dt es todo esto que tenemos acá. Bien, así que lo ponemos acá, dq a dt. Después decía 1 sobre r queda igual, b0 queda igual, 1 sobre c, 1 sobre c, y este q, ¿cuál es q? Bueno, q es esto que despejamos acá. Y es esto que tenemos por acá. Bien. Ahora operamos un poco, entonces, por ejemplo, podemos simplificar c con c. Bueno, y así sucesivamente siguen operando. Tiki, tiki. Igual a doble. Bueno, es un poco lógico, en realidad, medio trivial lo que hice, porque yo igualé de q a dt a todo este choclo. Y de q a dt es justamente lo que llamé w. Así que menos mal que me dio w. Ahora este paso por ahí estaba un poco de más. Como sea. Llegamos a esto que tenemos acá y ahora lo que hacemos es separar las variables, es decir, mandar de un lado del igual todo lo que depende de w y del otro lado del igual todo lo que depende de t. Y con las constantes hacemos lo que queremos, lo mandamos para un lado o para el otro. Cuestión, entonces, mandé este w dividiendo para el otro lado y seguimos con esta técnica poco elegante de tratar las derivadas como si fueran los diferenciales, como si fueran parámetros y las derivadas como si tuvieran dividido.
Bueno, y este entonces lo mando multiplicando para el otro lado. Y así llego a esto. Bien. Bueno, entonces ahora podemos integrar miembro a miembro y despejar W. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración? Bueno, W para t igual a 0 y W para t igual a t, a un instante t. Entonces, del lado izquierdo me queda el logaritmo de W y hago barrow, y del otro lado me queda directamente la primitiva de t, ¿no? Debo usar barrow entre t y 0. Bueno, ¿ven cómo sigue? Acá el logaritmo lo pasamos para el otro lado como una exponencial. Y acá despejamos W en función del tiempo, que era lo que queríamos hallar. Bien. Ahora, el tema es que todavía tenemos primero que volver a Q, y además acá ya vemos que hay una constante que no conocemos, que es la constante que vamos a hallar. Recordemos que cuando teníamos una ecuación diferencial de primer orden, necesitábamos una condición inicial, y que lo que íbamos a hacer era hallar una constante. Si era de orden 2, 2, 2 y 2. ¿Okay? Bueno, para volver a Q en función del tiempo, lo que hacemos es lo siguiente. Teníamos que W era igual a todo esto que tenemos acá. Esto está en la diapositiva anterior. De ahí partimos, cuando hicimos el cambio de variables. Entonces, ahora W también es igual a esto que acabamos de hallar, que está acá resaltado en violeta, ¿no? Y ahora podemos aplicar la condición inicial, que como es la condición inicial era cómo era la carga del capacitor para t igual a 0. Entonces, este Q en función de t lo evaluamos en t igual a 0 y va a ser nulo. Y entonces acá este t también hay que igualarlo o evaluarlo en 0. Entonces, se ve acá donde decía Q de t, ponemos Q para t igual a 0. Donde decía W0 queda todo igual, bueno, las constantes obviamente quedan iguales, y acá donde decía t ponemos 0, porque estamos en t igual a 0. Entonces, ahora, Q en t igual a 0, me fijo cuánto es igual a 0, esa era la condición inicial. Y ahora, bueno, entonces este término, pum, se me va, chau. Y después acá además tengo 0 también, se me va. O sea, me queda e a la 0. ¿No? E a la 0 es 1. O e a la menos 0 también es 1. Así que llegamos a esto. O sea, encontramos esta constante que teníamos que despejar de W 0. Ahí la tenemos. Entonces, ahora podemos despejar Q de t. Entonces, esto que teníamos, esto de acá, ¿de dónde salió? A ver, voy a usar otro color, verde. Esto es esta igualdad que teníamos ahí, ¿no? Donde habíamos hecho WT era igual a todo esto, por definición, y también igual a esto, que era lo que habíamos hallado en el paso anterior. Y ahora W0 ya lo tenemos. Entonces es cuestión de evaluarla. O sea, W0 lo sacamos de acá, abajo. Y lo reemplazamos por B0 sobre R. Bien, y despejamos, entonces operamos hasta despejar Q de t en función del tiempo y obtenemos esta expresión, que observamos que concuerda con lo esperado para el régimen permanente. ¿Por qué? Esto es lo que yo decía, antes de recuadrar y decir, listo, entrego, terminé, paso al siguiente problema, analicemos a ver si tiene sentido. O sea, yo no tengo la respuesta acá, me puedo haber confundido en algo, pero a ver, analicemos si hay algo que tiene sentido. Para t igual a infinito, entonces reemplazamos acá, o evaluamos, o hacemos el límite de cuando este tiempo tiende a infinito. Acá tenemos e a la menos infinito, que tiende a 0. Es decir, 1 menos 0, 0. Es decir, c por b, 0, que es lo que tenemos acá. ¿Tiene sentido que la carga sea igual a c sobre b0? Bueno, sí, justamente, si ustedes miran el circuito, vamos a redibujarlo por acá. Era una pila con una resistencia y un capacitor, ¿no? Para tiempo igual a infinito, esto coincidiría con el régimen permanente ya de corriente continua, si hubiera. O sea, acá no va a haber corriente, ¿no? Entonces, si no hay corriente, y es igual a 0, porque una vez que se cargó el capacitor,
en t igual a infinito, ya no circula más corriente por la rama en la que hay un capacitor, así que no hay corriente, así que acá no hay caída de tensión. Es decir, B0 va a ser igual a C, bueno, la caída de tensión sobre el capacitor, que es C sobre Q, ¿no? Porque, de vuelta, yo nunca me acuerdo bien cómo es me acuerdo de esta definición, C es igual a Q sobre delta B, así que BC, el delta B sobre el capacitor es Q, ahí estaba mal, Q sobre C. Y es decir, bueno, es lo que tenemos acá, ¿ven? Tiene sentido. Si yo en algún lugar me confundía, me comía un menos, que parece una pavada, una cuenta, pero acá en vez de quedarme una exponencial decreciente, me quedaba e a la t sobre rc, significaba que para t teniendo infinito, la carga del capacitor tenía infinito. No tiene ningún sentido. Entonces, eso es muy importante, al menos si yo les corrijo, no les puedo poner ni siquiera con bien menos, tengo que poner regular, porque carece de sentido físico. Entonces piensen en la respuesta. Otra cosa, observamos también que para que todo esto cierre, este exponente tiene que ser adimensional. Entonces el tiempo y el producto de R y C tienen que tener las mismas unidades. Entonces R por C, o sea, ohms por faradios, es igual a segundos. O sea, 1 ohm por un faradio es igual a 1 segundo. Curioso, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer es hacer este cociente, esta relación entre la carga para el tiempo igual a RC, que es en el instante de tiempo en el que este exponente se hace igual a menos 1, y dividirlo por la carga máxima, o sea, al final, para t tendiendo a infinito. Y lo que vemos, hacemos acá, bueno, acá reemplazamos t por rc, simplemente eso. Después t teniendo a infinito, ya lo teníamos de ahí. Bueno, acá esto es 1, era la gracia. Esto se me simplifica con esto, es decir, me queda 1 menos e a la menos 1. Bueno, eso es una cuenta que puedo hacer en la calculadora. Bueno, y si la hacen, les da alrededor del 63%, casi 63%. Entonces, ahora definimos una constante de tiempo. Está recuadrado esto en Bordeaux porque es importante que lo sepan. La constante del tiempo del capacitor, que le llamamos tau, y es igual a R por C, justamente a este tiempo en el cual calculamos el 63%, y es el tiempo que tarda un capacitor en cargarse un 63%, ¿no? Ninguna novedad. Pero, ¿por qué el 63%? Bueno, porque nos permitió hacer fácil el cociente y hacer la cuenta, y nos da una idea de cuánto dura el régimen transitorio. ¿No? Fíjense que para que el capacitor se termine de cargar por completo, tiene que pasar tiempo infinito. En realidad nunca va a llegar a cargarse por completo. Pero, entonces, para tener una idea, a ver si igual tarda mucho o poco, si, en cargarse bastante, porque del todo va a ser infinito el tiempo, se habla de este tau, constante de tiempo del capacitor, igual al 63%. Y acá podemos ver graficada la función de cómo es la carga en función del tiempo. Bueno, acá lo normalicé como la carga dividido C sobre B para que esto vaya de 0 hasta 1. Y el tiempo también lo normalicé con este tau para que también vaya desde 0, bueno, hasta 5. Y bueno, lo grafiqué y tiene esta forma. Entonces vemos que para un tau, que es un tau, ven acá donde esto es igual a 1, t dividido rc es igual a 1, se cargó, nos fijamos acá, por ahí está muy chiquito, no lo alcanzan a ver, pero eso es más o menos el 63%. Para 3 tau, me fijo, ¿cuánto se cargó? 95%. Y para 5 taus, bueno, para 5 taus, me fijo, o hago la cuenta y se cargó un 99%. Es decir, que por convención y por sentido común, cuando uno espera 5 taus, ya podemos decir que el capacitor está cargado, que se alcanzó el régimen permanente. Si bien esto en realidad es una exponencial y en realidad nunca llega al 100%, pero bastante. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Y ustedes cuando vayan al laboratorio, bueno, es una práctica que
que suele traer muchos problemas, pero a ver si lo logran hacer, porque a veces los cables no andan y hay problemas técnicos, les van a pedir que digan cuál es el tiempo de carga del capacitor dado un circuito RC, ¿no? Y justamente ustedes van a ver en una pantalla de un equipo que se llama osciloscopio una señal de esta forma. Y entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Van a dividir los cuadraditos, más o menos van a decir, y bueno, la mitad está más o menos por acá, así que 63% está más o menos por acá. Todo a ojo, van a ver que en la pantalla hay puntitos de virome y es porque con los chicos con la virome dicen, bueno, la mitad por acá, 63 un poquito más o menos, medio ojímetro. E intersectan con la señal. Y acá se fijan, ustedes van a tener, no van a tener la abscisa normalizada, van a tener un eje de tiempo. Y ustedes ahí se fijan cuánto es el tiempo. Y este va a ser justamente tau. Y les va a dar en unidades de tiempo. Y después eso lo van a contrastar con el valor que pueden sacar de tau de otra manera, que es hacer directamente el producto de R por C. Ustedes van con el tester, miden cuál es la resistencia en ohms. O sea, si les daban miliohms, bueno, lo pasan a ohm, 10 a la menos 3 ohms en ese caso. Y van con el tester y miden cuál es la capacidad del capacitor, que no me acuerdo si era un microfaradio o cuál era el valor que usaban. Bueno, y de vuelta, acuérdense de si eres microfaradio, convertirlo a faradio, es decir, si es micro por 10 a la menos 6. Entonces hacen el producto y les va a dar en tiempo. Y el valor que obtienen de tau haciendo la multiplicación de R por C tiene que coincidir más o menos con el que obtienen del gráfico haciendo esto que les acabo de mostrar. Bueno, con esto hallamos la carga. Ahora, si queremos también hallar la corriente del circuito en función del tiempo, ¿qué hacemos? Recordemos cuál era la definición de la corriente, era de Q a dt. Nosotros ya acabamos de hallar cuánto es Q. Entonces lo único que tenemos que hacer es derivar esto que acabamos de hallar, que está acá arriba, lo metemos acá y lo derivamos en función del tiempo. Bueno, como derivarían cualquier cosa. Y acá nuevamente recuadran, pero piensan un segundo, porque se pueden haber comido algún menos en algún lado, a ver si tiene sentido que la exponencial sea decreciente, o si les da creciente, si tiene sentido que sea creciente. Pero claramente no puede ser la corriente tendiendo a infinito en el caso de una carga de un capacitor. La corriente tiende a cero en régimen permanente, como lo discutimos recién. Una vez que se cargó el capacitor, ya no circula más corriente por esta malla. Entonces es lógico que la exponencial tenga que tener ahí un menos. Si no lo tiene, en algún lado se confundieron. Entonces, si no encuentran el error, al menos la aclaran. Bueno, me confundí en algún lado porque la corriente tendría que ser exponencialmente decreciente. Y listo, con eso ya lo salvan. Por ahí no van a tener un excelente, pero van a tener un bien menos. Yo les pondría bien menos perfectamente. Ahora, evaluemos, si no matemáticamente, cuánto vale primero la corriente para t igual a 0. Cuando t vale 0, este exponente vale 0, e a la menos 0, 1. Es decir, y es igual a b sobre r, b0 sobre r. Que coincide en el caso cuando el capacitor está descargado, en el instante inicial, funciona como si fuera un cable, como si tuviera directamente un circuito de continuo de una pila y una resistencia. ¿Y la corriente cuál es? Bueno, es directamente, obviamente, B0 sobre R. Eso tiene sentido. Y para el instante t tendiendo a infinito, lo que vamos a discutir es lógico que una vez que se carga el capacitor ya no circula más corriente por ahí. Así que es igual a 0. Y coincide con lo que matemáticamente podemos analizar. Y acá podemos ver la curva de cómo decae exponencialmente. Tenemos la corriente en función del tiempo, bueno, los dos ejes normalizados. Y vemos también que después de 5 taus se alcanzó el régimen permanente y la corriente es prácticamente nula. Ahora, como les dije, este circuito lo podríamos haber resuelto de otra manera. No solamente resolver de otra manera la ecuación diferencial que planteamos, que hay distintas técnicas, sino que podríamos haber planteado otra ecuación. Y en vez de llegar a una ecuación diferencial, llegar a una ecuación integral. ¿Cómo era eso? Era reemplazando Q, esto era Q, en función del tiempo, expresar Q en función de la corriente, en lugar de lo que habíamos hecho anteriormente, que era expresar
la corriente en función de la carga, como dQ a dt. Entonces, si I es dQ a dt, entonces, ¿cuánto vale Q? ¿Vale? Es la integral de la corriente. ¿Entre qué? Entre 0 y, o sea, el instante t igual a 0 y un instante t igual a t. Entonces, esto es una ecuación integral, ¿se ve? No tenemos ninguna derivada, tenemos I y después tenemos la integral de I. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es derivar ambos miembros en la siguiente ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea, un poquito más fácil que la anterior. Pues nos quedaría esta ecuación. Ven que acá ya es igual a 0, no tenemos la tensión ni nada. Entonces podemos resolver esta ecuación diferencial, que es un poquito más fácil. Y la ecuación inicial, a plantear en este caso, acá plantear la ecuación inicial sobre la carga del capacitor no me sería muy útil, porque lo que tenemos como incógnita, como variable, es la corriente, no la carga. Entonces nos conviene plantear la tensión sobre el capacitor para el instante t igual a 0. Y utilizando la ecuación general hallada de la corriente, podemos hallar la constante I para t igual a 0. Bueno, vamos a hacer, como vimos, yo no voy a hacer la demostración, si a alguno le interesa la puede buscar, están resueltos por internet o apuntes, estoy segura por distintos lados. Yo no les voy a mostrar todas las posibilidades de resolver todos los ejemplos, pues no terminarían más, sino yo les planteo uno que es válido, y el que le gusta usa ese, y el que le gusta busca otro en otro lado. Pero todos llegan a la misma solución final. O sea, la carga al final tiene que ser la misma presión, la corriente, etc. Ahora vamos a hacer un análisis energético, o sea, qué pasa con la energía en este problema de la carga de un capacitor inicialmente descargado. Inicialmente no tenía carga el capacitor, la pila no había ninguna corriente circulando por ningún lado, no había ninguna energía. O sea, ni bien se cierra la llave, la pila, fuente o generador, empieza a entregar energía, empieza a entregar potencia. Entonces la energía es la integral en el tiempo de la potencia, ¿no? Porque potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces PG, con PG quiero decir la potencia entregada por el generador y UG es la energía entregada por el generador durante un cierto intervalo de tiempo desde 0 a t. Ahora, la potencia, recuerden, P siempre es I por B, siendo B la tensión sobre el elemento en cuestión. No hablamos de delta B cuando no es corriente continua, es una cuestión poco puntillosa, no vamos a entrar en detalle, por eso pongo solamente B y no delta B, no es que me olvide. Pero bueno, es la tensión sobre el elemento, sobre la pila, o sea, entre acá y acá. Entonces la corriente que pasa por la pila, por la tensión entregada por el generador, integrado en el tiempo desde 0 hasta t. La tensión que entrega el generador, en este caso el generador es un generador de C, es siempre V0, así que eso es una constante. Así que la corriente la habíamos hallado en el problema un par de diapositivas atrás, entonces reemplazamos cuánto vale la corriente, que es esto. Ya lo hallamos. Esto es esto. Y V0, bueno, V0. Operando un poco, podemos sacar B0 y R de la integral, son constantes. Tenemos que integrar esta exponencial decreciente en el tiempo. Bueno, presten un poco de atención, si ven algún error me avisan, creo que está revisado, pero como ven, ya saben, pueden tener errores. Seguimos operando, acá R con R se va, etc. Y llegamos a esta expresión. Ahora pensemos en la energía que es disipada en la resistencia. Entonces tenemos que integrar en el tiempo la potencia disipada en la resistencia. La potencia disipada en la resistencia va a ser I por la tensión sobre la resistencia. Y aplicando la ley de Ohm, la tensión sobre la resistencia es I por R. O sea, ven que la potencia es I cuadrado R. ¿Ven? I cuadrado R. Ahora, entonces esto que tenemos acá dentro del paréntesis es I. Es lo mismo que esto. Es igual. I cuadrado R. Entonces, bueno, tenemos que resolver una integral un poquito distinta, porque ahora tenemos una exponencial decreciente al cuadrado. Todas las constantes salen de la integral. De vuelta, operan. Acá al cuadrado usa esta propiedad de los exponentes,
que lo pasé acá como 2t, ¿está bien? En vez de todo al cuadrado. Y llegamos a esto que vemos acá. Bueno, ahora lo último que falta analizar es cómo es la energía que almacena el capacitor. De vuelta, la energía almacenada por el capacitor va a ser la integral en el tiempo de la potencia absorbida por el capacitor. A medida que se va cargando, el capacitor va almacenando energía, absorbiendo energía, es decir, potencia. O sea, energía en el tiempo, potencia. La potencia va a ser I, la corriente que está pasando por el capacitor, que como es un circuito con una única malla, la misma corriente que pasa por todos los elementos, por la tensión sobre el capacitor. La tensión sobre el capacitor, sabiendo que C es Q sobre delta V, bueno, sigo hablando de delta V, pero se entiende. Entonces la tensión sobre el capacitor es Q sobre C. Entonces para eso podemos recurrir a lo que habíamos hallado antes, tanto de la corriente. Esto era la corriente, lo mismo que teníamos antes. Y esto que tenemos acá es la carga. Bueno, me queda medio mamarracho, ¿se entiende? Y el 1 sobre C ya lo saqué de la integral. Bueno, entonces ahora tenemos que, bueno, operando un poquito, tenemos que resolver esta integral. Podemos resolverlas por separado, digamos, una integral menos la otra integral. Que ahí las tenemos. Resolvemos cada una, que en realidad, si miramos un poquito, es parecido a lo que habíamos tenido que hacer arriba, ¿no? Porque E a la menos TRC es igual, vamos a usar otro color, esta integral, o estoy integrando, es el mismo que teníamos acá, y este que tenemos acá, ¿no? Es el que teníamos acá arriba. Entonces, acá en verde nos dio esto, que no es que lo volví a calcular, es lo que ya teníamos en el anterior. Y el otro término, amarillo, ¿no? Es lo que teníamos por acá. ¿Ok? Bien. Si ahora graficamos en el tiempo estas tres expresiones que llegamos de la energía en función del tiempo y normalizamos la energía, fíjense que como lo normalicé dividiéndolo como por C por B al cuadrado en función del tiempo y el tiempo normalizado con tau. Entonces recordemos que 5 taus era cuando ya alcanzaba el régimen estacionario permanente. Entonces, la energía entregada por el generador tiene esta función, la de la resistencia está en naranjita y en verde la energía almacenada por el capacitor. Bueno, espero que haya quedado claro, cualquier duda me consultan. Esto lo incluí hace poco, no me acuerdo si fue el trimestre pasado, porque alguna vez se tomó en algún coloquio, en algún parcial sería muy raro, en un coloquio una vez hacer el análisis de la energía o expresar la función de la energía en cada elemento, en función del tiempo para este problema particular. Muy pocos lo habían hecho, no es que era una partecita del problema, pero bueno, por completitud, entonces ahora acá lo vemos. Y lo que podemos ver también curioso, ¿no? Es que la relación, ¿no? Entre uno y otro. A ver, si acá, ahí está. Para t tendiendo a infinito, la energía entregada por el generador tiende a C por B0, es decir, cuando acá tenemos 1, ¿no? Porque está normalizado. Cuando la energía disipada por la resistencia para t tendiendo a 0, vemos que esta tiende a un medio de esto. Y esto cae justo, se ve acá, en 0,5. Y la del capacitor, que es la de la función verde, también tiende a lo mismo, a un medio de C por B0. Es decir, una vez que se cargó el capacitor, la energía que tuvo que entregar la fuente
fue el doble de la que está almacenando el capacitor. No importa el valor de la resistencia, no importa el valor del capacitor. Resulta un poco curioso, pero para cargar un capacitor uno tiene que entregar el doble de energía con una fuente. La mitad se va a disipar en la resistencia. No importa si la resistencia es chiquita, o sea, incluso si estoy usando cables ideales, o la resistencia es grande. Bueno, ese comentario. Y acá es lo que está en la observación, ¿no? La energía disipada al cargar el capacitor es exactamente igual a la almacenada en el mismo. Esto quiere decir que la fuente debe entregar el doble de la energía que vamos a almacenar en el capacitor, lo mismo que vamos a discutir. Y esto es independiente, como les acabo de decir también, del valor de la resistencia. Bien, bueno, con eso terminamos con este primer ejemplo y a continuación seguimos con otro más.